En el siguiente video vamos a presentar nuestro parcial de tercer corte de la asignatura Historia de la Educación en Colombia. Mi compañero es Javier Angulo, mi nombre es Cristian Gaitán y detrás de nosotros se encuentra nuestro ordenador de ideas gráficos con el cual vamos a explicar lo que vimos en todo el semestre. Nuestro semestre inició con un video sobre el inicio de la educación en Colombia. Este nos habla primero sobre la colonización que hubo en América, que se dio en el año 1492, y acá, como lo podemos ver en la imagen, se observa ya lo primero que fue las instituciones evangelizadoras, que eran los que impartían la educación en estos tiempos. Había una similitud con los países sudamericanos, todos tuvieron una similitud en lo que fue la colonización. Para el año 1600 se crearon las primeras universidades en lo que es Colombia, que fue la Universidad Javeriana y la Universidad de Santo Tomás. También existían las escuelas doctrineras, que eran manejadas por los doctrinos de la iglesia, y también mantenían a los indígenas como obreros y peones. Esta era la denominación que se le daba a esta población. Entonces es una denominación que aún la vemos en la actualidad en lo que nos rige el sistema colombiano. Bueno, otro de los aspectos y otros temas que hemos visto en el semestre fue uno de este libro, del cual se llama Las luchas por las memorias, el cual nos relata cómo la academia nos ocultaba el discurso y algunos documentos que hablaban sobre la barbarie que presentaban en esta época. La academia también era una de las más reconocidas, puesto que tenía muchos documentos que hablaban sobre cosas que ocurrieron en esta época que eran mal para el pueblo. Entonces esto lo que quería hacer era ocultar toda la historia y toda la información al pueblo. Después, al siglo XX, se crearon 17 academias para que no se tuviera esta problemática. ¿Cuál fue la problemática? La de ocultar tanta información. Al ver tantas academias ya puede haberse un poquito más de veracidad. Para finalizar el primer corte, tuvimos que realizar unas exposiciones. En este caso vamos a hablar sobre la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. En esta se pudo observar cómo el señor José Celestino Mutis tuvo que salir de sus tierras para realizar una expedición, valga la redundancia, sobre la fauna y flora, ya que en su país se encontraba en una crisis muy profunda económica y necesitaban hallar fondos de agricultura o nuevos ingresos para el país. En esta se encontraron también estudios de cómo las matas podían servir para realizar medicinas como una fuente de ayuda para lo que se estaba viviendo en el país. También podemos observar esto de cómo les tocó salir de su país para buscar un nuevo estudio en lo que es Latinoamérica. Eso lo podemos relacionar también con lo que está viviendo nuestro país hermano Venezuela, que tiene que salir de su país a raíz de una dictadura para venir a nuestro país a tratar de sobrevivir y ganarse el pan de cada día. Otro tema que vimos en este semestre, en el segundo corte, al iniciar, vimos el maestro Escuela y Vida en la Santa Fe Colonial, el cual hablaba y nos observaba. Podíamos ver cómo el papel del docente no era muy valorado en la época. También vemos, a comparación de esta época, en la actualidad, vemos que también no ha cambiado mucho, ya que la profesión del maestro, del docente, de nuestro campo no es muy valorada, dependiendo de la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque nosotros somos uno de los pilares más importantes de la sociedad, es decir que somos una profesión muy importante para ella. En esta época se ve cómo la religión
cómo la educación se ve dirigida por la religión. Es decir, que en este momento sale el primer maestro, el cual era don Agustín José de Torres, el cual era uno de los primeros que dirige y habla sobre la educación de letras. Él también nos habla él fue el primer creador de la cartilla, el cual hablaba como la cartilla hablaba de qué debía enseñar el maestro. También pudimos realizar una salida pedagógica al centro de la ciudad de Bogotá. En esta pudimos encontrar unos acontecimientos históricos que marcaron un antes y un después en la historia de Colombia. Acá podemos observar una foto en la catedral, donde también no la teníamos su historia muy clara, y también se puede observar cómo estos hechos que marcaron a nuestro país se pueden observar también en lo que mencionamos en las luchas por la memoria, cómo se va ocultando la información para que el pueblo y la gente afectada no la conozca. Esto lo podemos relacionar con lo que sucedió en el Palacio de Justicia, donde todavía existen víctimas que no saben dónde quedaron sus familiares. A continuación hablaremos de Pestalozzi, el cual fue nombrado el padre de la pedagogía moderna, ya que utilizaba unos métodos de enseñanza muy ingeniosos para enseñar los números, las letras, medir y dibujar. Acá se puede ver cómo podía enseñar por medio de signos, medio de métodos de enseñanza que él trataba de enseñar algunos temas para los niños. Bueno, el movimiento pedagógico nacional fue el primer tema que tocamos durante el tercer corte, en el cual también tuvimos que presentar un ordenador de ideas gráficos. El movimiento pedagógico nacional es una revolución de los maestros en Colombia que estalló en el año 1982 en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué buscaban los docentes con este movimiento pedagógico? Buscaban un mejoramiento en las condiciones laborales, también buscaban un mejoramiento en su quehacer pedagógico, ya que no se le estaba dando el valor necesario y el valor que ellos querían que se le diera como la profesión que nosotros estamos ejerciendo, pues que vamos a ejercer en un futuro. Entonces de esto se trató el movimiento pedagógico nacional. Otro tema que vimos en el semestre, y fue uno de los más importantes, fue la historia de la educación física en Colombia, el cual al principio de este tema solo se manejaba el acondicionamiento militar. También la educación física la veían como método de salud. ¿Por qué de salud? Porque tenían que estar siempre limpios, siempre con su indumentaria blanca, sus zapatos blancos, todo blanco. También la educación física en Colombia al inicio solo se veía en recreos. Ya al pasar el tiempo, uno de los primeros acercamientos de la educación física a las aulas fue con la gimnasia. Bueno, podemos relacionar la educación física en Colombia con Pestalozzi, puesto que en Pestalozzi hubo una época que ponían a los estudiantes que no hacían caso y lo sometían para que pudieran hacer caso. Esto lo veo como un acondicionamiento físico para poder que hicieran caso. Para finalizar el semestre se nos dejó un texto sobre la descolonización. Este lo podemos relacionar con el inicio de todo lo que vimos en el semestre, donde en este se nos habla sobre cómo la descolonización en las escuelas se presentó para los indígenas y para los de raza negra. Los de raza negra fueron los primeros que sufrieron las barbaries de los españoles.
En este texto también pudimos encontrar cómo se nos explicaba cómo eran las escuelas, cómo tenían a los esclavos a la raza negra en una pirámide, eran los que estaban más abajo, igual los indígenas. También este texto nos sirvió para realizar el recorrido en la laguna de Guatavita. En esta laguna, pues, con el guía nos pudo relacionar sobre todo lo de la comunidad muisca, que era donde él pertenecía. Nos explicó palabras que nosotros en nuestro dialecto tenemos confundidas, que utilizamos para ofender, y cuando en el dialecto muisca son palabras para referirse hacia una mujer o hacia un hombre, también hacia comidas típicas que tenían los muiscas. Bueno, así con esto podemos finalizar nuestro semestre. Este es nuestro ordenador de ideas gráfico de lo que fue la asignatura Historia de la Educación en Colombia, y pues con esto cerramos. Muchas gracias.